Bueno, hoy vamos a ver la diferencia entre calor y temperatura. Fíjense que normalmente nosotros las tenemos como que son sinónimos casi, ¿no? Pero bueno, son dos formas distintas de definir distintas cosas. Normalmente se habla de que el calor es una forma de energía, ¿sí? Mientras que la temperatura es la manera que hay de poder medir el estado térmico de un cuerpo, ¿sí? Fíjense entonces, en nuestro caso estamos hablando de que el calor es una forma de poder hablar de la temperatura, ¿sí? Indirectamente, pero no es lo mismo. El calor es una forma de energía, así como existe la energía lumínica, la energía sonora, la energía eólica, distintos tipos de energía. Bueno, el calor es una forma de energía, ¿sí? Mientras que la temperatura, ¿sí?, es la que nosotros medimos en grados centígrados, es la que nos mide el estado térmico de un cuerpo, qué temperatura tiene, ¿sí? Ahora que estamos con el tema del coronavirus, habrán escuchado hablar de los 37 grados, las cámaras térmicas, etcétera, etcétera. Bueno, están midiendo el estado térmico de un cuerpo. Bien, entonces, ¿es lo mismo calor que temperatura? No, acá estamos viendo que es distinto, ¿sí? Entonces, vamos a los ejemplos, fíjense. El primer ejemplo, me dicen que tengo tres recipientes que reciben la misma cantidad de calor, es decir, están a 20 grados centígrados inicialmente, les ponemos un mechero exactamente igual a los tres recipientes y los dejamos durante 5 minutos. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, que el primer recipiente, si se fijan, tiene menor cantidad del líquido, supongamos de agua. El segundo tiene un poco más y el tercero un poco más. ¿Qué suponen que va a pasar con la temperatura de los tres al cabo de 5 minutos? ¿Va a ser la misma? ¿Sí? ¿Va a tener más temperatura, menos temperatura uno que otro? Entonces digo, bueno, a ver qué es lo que va a pasar acá. Fíjense, la misma cantidad de calor, los tres reciben la misma cantidad de calor, pero van a tener distinta temperatura. ¿Por qué? Y porque el que tiene mayor cantidad de líquido va a aumentar, supongamos, a 27 grados centígrados. Este que tiene menos líquido va a aumentar a 50 grados centígrados. Y este que tiene muy poquito líquido, en 5 minutos va a aumentar casi a 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces digo, pero resulta que yo les entregué la misma cantidad de calor y al cabo de 5 minutos las temperaturas fueron distintas. Entonces, ¿la temperatura de qué depende en este caso? Depende de, exacto, la cantidad de materia. Cantidad de materia, ¿ok? Bien, vamos al segundo caso. Ahora tengo la misma cantidad de materia. Tengo la misma cantidad de materia, ¿sí? Tengo 1 kilo de madera, 1 kilo de telgopor, 1 kilo de oro. Las tres están a la misma temperatura inicialmente. Los caliento con la misma cantidad de calor, este es el simbolito de calor, con la misma cantidad de calor durante 5 minutos. ¿Suponen que los tres, después de 5 minutos de calentarlos, van a llegar a la misma temperatura? Bueno, no. Otra vez nos va a pasar otra vez lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso tengo la misma cantidad de calor, ¿sí? Entregan una estufa, ¿sí?, que entrega la misma cantidad de calor a los tres, y tengo la misma masa, es decir, habíamos dicho que los tres tenían la misma masa, pero sin embargo llego, después de los 5 minutos, a distintas temperaturas. Por ejemplo, el oro llegará, qué sé yo, a 500 grados. El telgopor estaba a 20 y por ahí cambia a 25. Y la madera estaba a 20 y cambiará a 30, 40. Por eso sabemos que, conocemos que en la vida diaria los helados, ¿sí?, voy a comprar helado en una heladería, 1 kilo de helado, y que me lo venden en un envase de telgopor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es aislante, no deja pasar ni salir el calor, ¿sí? Lo mismo que si quiero mantener algo caliente, bueno, lo voy a mantener en telgopor. La madera también es un mal conductor del calor. ¿Por qué? Y porque es aislante, es decir, en cambio los metales no, ¿sí? Los metales son buenos conductores del calor. El oro, por ejemplo, metal conductor del calor.
Entonces, en cuanto yo le entregue un poquito de energía, se va a calentar muchísimo. Este no y este tampoco. ¿Sí? Entonces, volvemos otra vez. La temperatura, en este caso, no depende solo de la cantidad de masa, no depende de la cantidad de calor, sino que depende de la sustancia. La sustancia. ¿Sí? Y finalmente llegamos a que en función del calor que yo le entregue a un cuerpo, se va a aumentar la temperatura en función de la masa y de cuál es la sustancia. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a trabajar nosotros con esta fórmula, donde me dicen que Q es la cantidad de calor y esa cantidad de calor se va a medir en calorías. M es la masa y la vamos a medir en gramos. CE es el calor específico. ¿Sí? Esto va a depender de cada material. Cada material, el oro, el telgopor, la madera, el hierro, cualquiera de los materiales, va a tener un calor específico determinado. Esto lo vamos a sacar nosotros en tablas. En realidad siempre el dato se los voy a dar yo. Y el calor específico se va a medir en esta unidad, que es calorías sobre gramos por grados centígrados. ¿Sí? Supongamos 0,7 calorías sobre gramos por grados centígrados. Y finalmente, esto es la variación de la temperatura, es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? La temperatura a la que estaba inicialmente, supongamos 20 grados centígrados, y la temperatura a la que llegó, supongamos 500 grados centígrados. Entonces hago 500 menos 20 y eso me va a dar esto. Las dos temperaturas las medimos en grados centígrados. Bien, esta es la parte teórica. Ahora vamos a hacer el video de calor 2, donde hagamos o resolvamos problemas en función de esta formulita que acabamos de ver recién.